Capítulo 9. Un capítulo más. Las riquezas o la fama jamás saciarán al hombre, pero el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida lo transformará en el ser más feliz del mundo. Vivir todos los días con la misma intensidad es bueno, siempre y cuando estemos sujetos a los principios y valores de la palabra de Dios. Todo lo que el ser humano quiere hacer debe estar fundamentado siempre en la voluntad del Padre. ¿Por qué es tan importante saber lo que Dios dice sobre nuestra vida? Porque necesitamos seguir la dirección correcta para proyectar nuestra vida sobre un camino seguro. Hay una estadística muy elevada de personas que decidieron estudiar una determinada carrera para ser profesionales. Con el correr de los años obtuvieron sus títulos y finalmente pusieron en práctica su profesión. Cuando se les preguntó si se sentían satisfechos con sus trabajos, muchos respondieron, aunque me fue bien económicamente, si tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás y elegir una carrera, sin dudas elegiría otra. Otros comenzaron una carrera universitaria y luego de cursar algunos años, se dieron cuenta que eso no era para ellos y abandonaron esa carrera para comenzar otra. En todos los casos, perdieron varios años de sus vidas. También hay quienes no pudieron estudiar una carrera por cuestiones económicas y comenzaron a trabajar desde temprana edad. Al preguntarles si les gustaba su trabajo, la respuesta fue negativa porque preferirían trabajar en cualquier otro rubro. Estos son algunos ejemplos de personas que sienten que todavía no pudieron concretar algo que realmente las haga felices. Esto no sucede solamente en la elección de una carrera universitaria, sino en todas las áreas de la vida como el matrimonio, la familia, las amistades, etc. Así como un libro se compone de varios capítulos, ocurre lo mismo con la vida del hombre. Un capítulo no abarca la totalidad de un libro, representa la división que se hace para obtener un mejor orden. Un capítulo marca el principio y el final de cada mes o año en nuestra vida. Solo al terminar un capítulo podemos comenzar otro nuevo. Quienes trataron de escribir un capítulo nuevo sin concluir el anterior o resolver su pasado, siguen atados a ese suceso sin importar los años transcurridos. Al intentar hacer algo nuevo, siempre volverán a ese mismo capítulo de sus vidas como si la historia volviera a repetirse. Quizá el escenario sea diferente y el lugar donde se encuentran no es igual al anterior, pero la historia volverá a repetirse. Si en nuestro presente sentimos que hay cosas que en el pasado debimos hacer y vemos que saltamos algunos capítulos, es el momento oportuno para reconsiderar la voluntad de Dios en nuestra vida. Esta es la única manera de traer orden sobre todos nuestros asuntos. Hacia el próximo nivel, cuando tenemos en cuenta su opinión, nos mueve a otro nivel. A pesar de ser una persona espiritual, Jesús tenía un excelente testimonio y esto no fue un impedimento para vivir en toda justicia. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea para arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado, la gente salía a su encuentro. Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. El sol de justicia que Isaías había profetizado años atrás, se levantaba gloriosamente a través de Jesucristo. Había llegado el tiempo para que Jesús cumpliese su propósito y escogió el río Jordán donde Juan se encontraba bautizando. Allí se congregaban todos los que esperaban la consolación de Israel, quienes estaban dispuestos a darle la bienvenida al Mesías. Las palabras de Jesús hacia Juan fueron, conviene que cumplamos toda justicia. La palabra cumplir significaba ejecutar, llevando a efecto la palabra de Dios. Significaba darle fin a un capítulo para comenzar otro. Hasta ese momento Jesús fue una persona diferente y de una conducta intachable, pero conocido como el hijo de José, el carpintero. Ese capítulo de su vida finalizó por completo para transformarse en el Mesías, el Rey de los Judíos, el Hijo de Dios, porque hasta ese momento no lo conocían como tal. Nuestro Señor había comenzado a escribir un capítulo nuevo de su vida. El bautismo de Jesús no habría marcado una diferencia porque era el Hijo de Dios. El mismo Juan se resistió a ello diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mateo capítulo 3 versículo 14. Que cruzaba por la cabeza de Juan. Lo mismo que hubiera pensado cualquiera de nosotros.
Pero Jesús dejó en claro que era conveniente cumplir con toda justicia porque eso lo llevaría hacia el próximo nivel, hacia el siguiente capítulo de su vida. Cuando dejamos cosas inconclusas en nuestra vida no podremos avanzar, prosperar o progresar en nuestro caminar con Jesús. El trecho que caminó Jesús para ir desde Galilea hasta el Jordán a ser bautizado por el profeta es muy largo y agotador. Esto nos enseña que no debemos ahorrar esfuerzos a la hora de cumplir una orden de Dios. Él sabe qué cosas vendrán sobre nuestra vida o qué ocurrirá con nosotros en el futuro, por eso nos dejó la Escritura, el manual de instrucciones poderosas. Allí encontraremos qué dice respecto de nuestra vida. Ser diligentes en cumplir su voluntad nos llevará a concluir bien cada capítulo de nuestra vida y comenzar uno nuevo. Hay veces que caemos en el error de creer que por nuestra edad, experiencia de vida, años en los caminos de Dios y la capacidad o preparación que adquirimos, podemos manejarnos a nuestro criterio personal. Creemos que calificamos para tomar determinadas decisiones y obviar el cumplimiento de la Escritura. Jesús nunca procedió de esta manera. Si había alguien que podía jactarse de tener conocimiento, experiencia y preparación, ese era Jesús. Pero nunca lo hizo y nos enseñó que a pesar de ser alguien muy importante, no eludió cumplir la justicia de Dios, palabra. Por el contrario, no permitió que se alterase nada de lo que fue declarado por Dios a los profetas. Este acto de obediencia y profunda humildad de Jesús, lo llevó a finalizar un capítulo de su vida para comenzar uno nuevo y cumplir el propósito de salvar a la humanidad. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Visión clara. Su palabra nos da visión y claridad. Sin dudas, la postergación del cumplimiento de nuestro propósito en la vida es uno de los asuntos más serios que enfrentamos, acomodándolos a nuestros compromisos. Pero lo único que logramos es traer ruina y escasez a nuestras vidas. Las riquezas o la fama jamás podrán saciar nuestro ser, solo el cumplimiento de la palabra de Dios hará de nosotros personas realizadas. Así su presencia será cada vez más grande y notoria en nuestra vida. Conviene que cumplamos toda justicia. Jesús sabía que le convenía, porque cada decisión trae consecuencias y él esperaba las mejores. Sabemos que nos conviene más. Según las decisiones que tomamos, ¿cuáles son las consecuencias que esperamos recibir? Nuestra calidad de vida que es la respuesta a nuestras decisiones. Si vivimos diferentes etapas y cada día que pasa somos sorprendidos por el Señor, es porque sabemos que nos conviene. Pero si en nuestra vida nos sentimos atrapados en un capítulo que parece interminable, donde todo parece una rutina, lamentablemente no sabemos que nos conviene más. La Escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. ¿Acaso podríamos decir que Jesús no tenía al Espíritu Santo? Era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios en forma de siervo. La Escritura lo describe con estas palabras, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Así como Dios hace notorio su amor y cuidado, proveyéndonos protección y prosperidad en todas las cosas, lo hizo con su Hijo frente a la multitud. La costumbre de las personas era quedarse un buen tiempo después de ser bautizadas para meditar y terminar de arrepentirse por sus pecados. Entonces tendrían el privilegio de ver los cielos abrirse y escuchar la voz de Dios. Como Jesús sabía que le convenía, no perdía tiempo en tratar de demostrarlo. Incluso ser bautizado por alguien que ni siquiera se sentía digno de atar la correa de su sandalia fue un impedimento para su bautismo. Su fidelidad a Dios por sobre todas las cosas desató visión y claridad para los demás sobre su llamado como Mesías, dando comienzo a un nuevo capítulo en su vida. El hombre más deseado. Se convirtió en el hombre más deseado. El pecado cierra los cielos y pone una barrera en la comunión entre Dios y el hombre. Pero Jesús hizo algo que nadie había podido hacer: abrió el reino de Dios para todos nosotros. La señal fue que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios estaba honrando a su Hijo en público por su obediencia hacia su palabra. Después de esto las multitudes comenzaron a seguir a Jesús, convirtiéndolo en el hombre más buscado.
Sus maravillas, prodigios y milagros sobrenaturales se hicieron notorios en todas las ciudades y aldeas que visitaba. Esto era el resultado de su fidelidad y compromiso hacia Dios. Todo era consecuencia de su obediencia a la Escritura, la justicia de Dios. Si él, que tenía naturaleza divina, fue tan humilde y obedeció en todo, cuánto más deberíamos andar como él anduvo, cumpliendo la palabra de Dios. El alimento de Jesús fue cumplir la voluntad del Padre. Un alimento espiritual que prefería antes que cualquier otro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4 versículo 4. La palabra de Dios no solo nos instruye y fortalece, nos da aliento y vida. El poder de la fidelidad. No podemos tener más de lo que hoy poseemos, sino, demostramos primero ser felices con lo que tenemos. Jesús les enseñó este principio a sus discípulos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas capítulo 16 versículos 10 al 12. Esto nos habla de cómo debe ser nuestra fidelidad a Dios en todo lo que poseemos. Solo podemos llegar a ser confiables si cumplimos su palabra a cabalidad. Si pretendemos progresar en cada una de las áreas de nuestra vida, debemos ser fieles a Dios. Si cumplimos con Él, sus promesas se harán realidad en nosotros. Cumplir su palabra nos hará pasar de lo poco hacia lo mucho y dejaremos de vivir la rutina de todos los días para disfrutar de un mañana diferente, un nuevo capítulo. Nuestro presente es determinante. Nuestro futuro es condicionado por nuestro presente. En la vida hay momentos agradables que nunca queremos dejar pasar, son momentos que hablan del favor de Dios y su misericordia, manifestándose todos los días. Sería muy fácil quedarnos en un capítulo para siempre donde todo está bien, pero Dios quiere que concluyamos cada capítulo para comenzar uno nuevo. No podemos quedarnos en el tiempo por algo que nos agrada o nos disgusta, debemos continuar avanzando sin detenernos. Sabemos que el poder de Dios se hace mayor cada día para aquellos que son fieles. También hay momentos desagradables que quisiéramos no volver a experimentar. Son momentos donde se hacen presentes la tristeza, la angustia, la enfermedad o el dolor que obviamente queremos que pasen de inmediato. Pero aunque deseáramos dejar de atravesar estas situaciones de sufrimiento, todo se torna al revés. Esto es nada más que una consecuencia de la falta de obediencia. Comenzamos a vivir el mismo capítulo doloroso día tras día, sin poder salir de él y pareciera que todo lo que planificamos no es significativo para nuestro futuro. Nuestro destino quedará condicionado por las decisiones que tomamos en el presente. Hoy podemos terminar con la costumbre de vivir en el fracaso para comenzar a vivir un mañana diferente. Un capítulo no dura toda la vida, es solo un momento con principio y fin en la existencia del ser humano. Obedecer la palabra de Dios nos llevará a terminar con cada capítulo de nuestra vida. No importa qué tan dolorosos o frustrantes hayan sido los anteriores, cuando nos animamos a obedecer a Dios, Él sanará nuestras heridas, cambiará nuestro presente y comenzaremos a vivir las buenas consecuencias de esa elección. Cuando Dios promete, cuando Dios hace una promesa, siempre la cumple. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová. Primer libro de Reyes capítulo 6 versículo 1. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó. Primer libro de Reyes capítulo 6 versículos 11 al 14. Habían pasado 4 años aproximadamente de la muerte del rey David y comenzaba a reinar en su lugar su hijo Salomón. Lo primero que hizo Dios fue recordarle a Salomón que debía andar en sus estatutos, obedecer sus decretos y guardar sus mandamientos, porque así su reinado sería duradero y efectivo. Entonces se podría cumplir en su vida lo que le prometió a David su padre. Antes de morir, David todavía ejercía su reinado sobre Israel a pesar de su vejez y lo avanzado de sus días, tomando decisiones desde su lecho. Cuando llegó el momento de su muerte, le ordenó a Salomón lo siguiente: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos,
sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primer libro de Reyes capítulo 2 versículos 3 y 4. A través del consejo de David podemos observar cómo Dios le da instrucciones a Salomón para prosperar y desarrollar un reinado efectivo en Israel, aún antes de ser coronado rey. Pero cuando estuvo al frente de Israel como rey, Dios nuevamente le recuerda a Salomón las palabras de 4 años atrás, con el solo propósito de cumplir sus promesas. Así se cumpliría la voluntad de Dios en su vida. Si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Primer libro de Reyes capítulo 6 versículo 12. Es importante notar que Dios les habla a los hombres con insistencia para que prospere todo lo que emprendan. Tenemos que estar atentos para caminar en su verdad, solo así se cumplirán sus promesas en nuestras vidas. Salomón pudo comenzar con un proyecto que desarrollaría durante años. Nunca la nación había hecho un templo utilizando materiales como oro, plata, bronce, piedras preciosas y las mejores maderas de la época. Hasta entonces el templo era una tienda con hermosas telas. Pero Salomón se disponía a llevar a cabo una obra maestra. Algo muy particular que Dios hizo con Salomón fue asegurarle que si era fiel en todos sus caminos sin apartarse de su palabra, comenzaría a edificar el templo y podría terminarlo. No importa cuán grandes sean nuestros proyectos o sueños, si podemos ser fieles a Dios y vivimos en obediencia, comenzaremos a experimentar algo nuevo en nuestra vida. El propósito de Dios se cumplirá y no quedará nada inconcluso frente a nuestro caminar. Es de notar que separados de Dios y sin la instrucción divina, todo lo que comenzamos no llegará a su fin. Pero si hoy comenzamos a caminar en su palabra, todo lo que emprendamos no quedará a mitad de camino porque Él nos ayudará a concretarlo. Salomón abrió un nuevo capítulo después de la muerte de su padre y comenzó a edificar el templo hasta terminarlo. Así comenzaremos un capítulo en victoria para finalizarlo lleno de gloria, porque Dios cumplirá lo que nos prometió. Jesús obedeció en todo. Jesús no vino a mandar, sino a cumplir órdenes. Los hombres y mujeres que registra la palabra de Dios que vivieron obedeciendo su voluntad, marcaron logros y avances significativos para la humanidad. Jesús fue el más grande de ellos y lo seguirá siendo. Cuando fue bautizado por Juan debía cumplir toda justicia. Siempre se encargó de hacer lo que quería su Padre. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5 versículo 17. Cumplió el requisito de justicia de Dios cuando se consagró públicamente por medio del bautismo. Jesús mismo se unió al llamado de Dios a este mover de arrepentimiento que predicaba Juan. Por ser Jesús, podía dejar pasar este llamado, pero no fue así. A pesar de no tener pecado alguno, se bautizó para arrepentimiento. Muchas veces nos sentimos identificados con el sermón que se predica y a pesar que Dios nos estaba hablando, elegimos no reconocer nuestra situación. Pensemos por un momento si Jesús hubiera actuado de esta manera. Si se hubiera negado a morir por nosotros, ¿dónde quedaría nuestra salvación? Siendo un hombre sin pecado alguno, porque debía morir por los pecadores. Qué lamentable hubiera sido nuestra situación frente a Dios. Si Jesús prefirió morir por nosotros a pesar de no tener nada de qué arrepentirse, deberíamos ser más sensibles a la voz de Dios y responder a cada llamado que nos hace. Solo así viviremos una vida de obediencia absoluta a su voluntad. No importa el ministerio o el lugar jerárquico que ocupemos dentro de la congregación, solo lo que Dios habló sobre nuestra vida. La verdadera humildad. Los hombres humildes siempre reconocen sus errores. Recuerdo haber asistido a un evento para pastores y líderes algunos años atrás en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El orador de esa noche era un hombre de Dios muy reconocido. Cuando comenzó a exponer su sermón, llegó un predicador de jóvenes muy popular. Recuerdo que todas las pantallas mostraron a este hombre. Las cámaras lo acompañaron todo el tiempo hasta que llegó al asiento que le habían reservado en la primera fila. Las personas comenzaron a hablar del recién llegado y lo señalaban con sus manos. El predicador continuó con su mensaje y llegado el momento, hizo un llamado de parte de Dios. La prédica consistía en reconocer que como ministros de Dios podemos tener errores y debemos cambiarlos.
Mientras el orador hacía el llamado, logró percatarme que este predicador tan conocido estaba en el altar con sus brazos en alto, rendido ante Dios. Aún no había pasado nadie y se encontraba solo respondiendo a ese llamado. Al terminar la reunión de esa tarde, algunos hablaban sorprendidos que este hombre hubiese pasado al frente. Ese día comprendí que más allá de los cargos que podamos ocupar o qué tan conocidos seamos, lo importante es cuán atentos podamos estar para responder a su llamado. Sin dudas, Dios enaltece a los que se humillan y los pone en lugares de honra. Fueron pocos los líderes que respondieron a ese llamado porque muchos se quedaron en sus asientos. En mi opinión debimos pasar todos, pero seguro cometieron el mismo error que yo al pensar que no podía reconocer mis faltas por mi reputación. Dios siempre espera una acción humilde de nuestra parte que nos mueva a estar cerca de Él. Fue tan obvia esta justificación que sabía que esto no era suficiente. Durante el viaje de regreso a la ciudad donde vivo, meditaba sobre lo que sucedió y entendí que mi actitud no fue la correcta. No basta con saber qué es lo correcto o pensar que nuestra reputación nos hará superar la crisis. Debemos reconocer con sinceridad que fallamos en nuestra relación con Dios y determinarnos a cambiar de actitud. Solo así podremos salir del lugar donde nos encontramos para responder a la voz de Dios. No importa si somos importantes o reconocidos, si tenemos riquezas o no, a Dios le interesa que vivamos una vida basada solo en su voluntad. El Padre debe ocupar el lugar protagónico en nuestra vida. Así todo lo que emprendamos para cumplir su palabra, nos llevará a una vida abundante y sin reproches. La rutina de fracasos que antes nos seguía, dejará de seguirnos. La historia de nuestra vida jamás volverá a ser la misma, pues Dios le pone un final a nuestro pasado para vivir un presente sin precedentes, caminando hacia un futuro lleno de paz.